El especialista responde. Hola, hola, ¿cómo les va? Sean todos ustedes muy bienvenidos al Especialista Responde a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, conmemoración que es realizada para concientizar a la población sobre esta enfermedad que se ha convertido en una epidemia. Se estima que hay cerca de 38 millones de personas viviendo con el virus. Para conversar sobre esto, prevención, tratamientos, nos acompaña hoy el doctor Carlos Beltrán, infectólogo y presidente de la Corporación SIDA de Chile. Doctor Beltrán, bienvenido al Especialista Responde, Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar del tema. Lo conversamos justamente antes del programa aquí en pasillo. Podríamos decir, los últimos números de ONU-SIDA no son positivos, son muy malos. ¿Cómo los analiza usted estas cifras? Bueno, hay que poner en contexto que hace 10 años el mundo se puso como meta llegar al año 2020 con solo 500.000 nuevas infecciones al año. En esa época eran 2 millones. Chile tenía en esa época, el 2010, se estimaban 3.000 nuevas infecciones. Bueno, en estos años en el mundo se ha logrado disminuir las nuevas infecciones, no se va a llegar a la meta, se bajó de 2 millones a 1.700.000, es una disminución de un 23% a nivel mundial, pero en Latinoamérica el número de nuevas infecciones en vez de bajar ha subido en un 21%, y en Chile, según las estimaciones de ONU-SIDA, ha subido en un 55%, por lo tanto Chile, que suscribió estos compromisos de llegar a estas metas de disminuir los nuevos casos, ha ido en sentido contrario y ha ido aumentando la estimación de nuevos casos, y si vamos al número de personas confirmadas, ya el hecho duro, real de nuevos diagnósticos, ha subido en un 117% en estos 9 años. O sea, números que son muy, muy malos. Vamos con la primera gráfica, doctor, para que vayamos analizando, lo decíamos, en términos de prevención, de tratamiento. A ver, diferencia entre el VIH y el SIDA, doctor. Sobre todo aquí, primero partamos por una campaña de concientización, una campaña de información respecto a esto. El VIH o virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario de la persona infectada. ¿Cuál es la diferencia con el SIDA? El SIDA es la enfermedad, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el virus es el VIH, es como decir el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, y el COVID-19, que es la neumonía. El SIDA es cuando aparecen enfermedades propias de la inmunodeficiencia o cuando el sistema inmunológico baja por debajo de 200 CD4, se habla de SIDA clínico o SIDA inmunológico. Una persona puede tener VIH y no tener SIDA, pero no puede no tener SIDA sin tener VIH. Exactamente. Doctor, a ver, hemos visto un año muy especial en términos de coronavirus, de COVID-19. ¿Cuánto ha afectado, por ejemplo, los tratamientos en nuestro país? Porque en muchas enfermedades hemos visto que muchas personas han dejado los tratamientos, han dejado, obviamente, cuestiones que son muy peligrosas. En el caso del SIDA, ¿qué ha sucedido? A ver, la continuidad de los tratamientos fue garantizada tanto en el sistema público como privado, incluso con entrega por periodos mayores al mes, que es lo habitual, que se entrega por 30 días y después se renueva. Ahí se hizo un esfuerzo por mantener la continuidad, pero lo que ocurrió es que los abandonos de controles aumentaron en este periodo, y eso significa que hay personas que estaban en tratamiento y que dejaron sus controles y dejaron sus tratamientos. No es que no se les haya dado el tratamiento, no acudieron a controlarse. Y por otro lado, el diagnóstico ha bajado notablemente, entonces hay muchas personas que han adquirido el virus que no se han diagnosticado y que no están recibiendo tratamiento. Muy peligroso, doctor. A ver, otra gráfica, la siguiente gráfica, esta es la diferencia entre el VIH y el SIDA. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se trata, cómo se transmite el VIH? Aquí hay 2 elementos fundamentales, 3, vía sexual, vía sanguínea, vía vertical, para que usted nos explique. Bueno, efectivamente son las 3 vías de transmisión. En Chile, quedémonos con la primera. Más del 95%, más del 95, 97, 98% de los casos son por transmisión sexual. La vía sanguínea fue un tema antes de que la sangre tuviera todas las medidas de seguridad y de testeo que tiene ahora. La inyección intravenosa de drogas recreativas en Chile no es, no digo que no haya uso de drogas recreativas, pero no endovenosa en una magnitud como para generar un impacto en VIH como ocurre en Europa, por ejemplo. Y la transmisión vertical está bastante controlada en este país, muy cercano a las metas de reducción por debajo de un 2%. Usted decía, doctor, aquí se concentra vía sexual el 95%. Las campañas
están yendo a los grupos donde debiera ir? Porque muchas veces lo hemos hablado aquí en el canal 24 Horas con usted mismo, sobre qué foco deben tener las campañas. ¿Deben ser masivas? ¿Debe ir a un grupo etario, a un grupo o orientaciones sexuales puntuales? ¿Cómo se debe hacer? La verdad es que todas las anteriores, en Chile llevamos más de 30 años de campaña y los resultados son los que hablamos al principio. En vez de ir disminuyendo, lo que ha ocurrido es que el número de nuevos casos ha ido en aumento, tanto en cuanto a los confirmados como en cuanto a las estimaciones de ONUCIDA. Pero no es solo un tema de números, Andrés. El problema es que junto con el aumento en el número de nuevos casos, lo que estamos viendo es que el VIH se está adquiriendo a edades cada vez más jóvenes y en hombres. Ahí es donde está el foco. Los hombres jóvenes entre 15 y 29 años es donde más ha aumentado. En la actualidad, casi el 50% de los nuevos casos se da entre hombres menores de 29 años. Por lo tanto, ahí falta educación, falta campaña de prevención, falta acceder a la gente con los medios de información que ellos utilizan, no con campañas no la campaña que sale en la micro, en la televisión, redes sociales, las redes sociales que ellos usan. Exactamente, y ahí hubo un plan el año 2018 de entrar mucho más masivamente a través de redes sociales, pero eso no avanzó y bueno, y los resultados son los que ONUCIDA está comunicando y todavía falta por ver los efectos del COVID y el impacto que el COVID va a tener en la transmisión. Doctor, ¿se le perdió el miedo al SIDA, sobre todo la población más joven? Cuando hablábamos, no sé, en los 80, en los 90, de SIDA, era sinónimo de muerte el SIDA, era sinónimo de que aquí te queda un poco tiempo más de vida y ya está. Bueno, eso fue muy claro. Si uno revisa la epidemiología mundial, cuando comenzó a conocerse del SIDA, porque esto venía de antes, pero fue el año 81, hubo un aumento muy importante en el número de nuevos casos, hasta que empezaron a fallecer los famosos y la gente tomó conciencia de lo mortal que era esta enfermedad y se produjo una disminución. La gente adhirió a conductas sexuales más seguras. Un ícono. Y no solo él, fueron muchísimos. Entonces, el factor conciencia del riesgo y temor a la enfermedad, por cierto, influyó. Pero después esto reaumentó, probablemente por lo que usted dice, que es que la gente empezó a pensar que esto ya no era tan mortal, pero sobre todo, Andrés, porque, y esto es lamentable, y aquí es donde han fallado las estrategias comunicacionales. Yo lo he escuchado atendiendo pacientes, pero ¿cómo va a tener SIDA? Si eso ya se había terminado. La gente cree que el SIDA se terminó. Porque no mata. No, porque no han escuchado más del SIDA. Entonces escuchan de muchas otras enfermedades y dicen, pero ¿cómo el SIDA? Por eso digo, quizás se conocía mucho por los íconos que morían, por diversas cuestiones, pero como no ocurre eso ahora, se piensa que pasó. Exacto. Y no pasó. Porque toda cosa que no se escucha, que no se sabe, que no se está viendo con esto de la inmediatez de la comunicación, es algo que se pierde del escenario de la relevancia. Y eso ha ocurrido con el VIH y también ha ocurrido una pérdida de la percepción de riesgo. Eso está estudiado, la gente ha dejado de sentir que el sexo no seguro es una situación de riesgo para adquirir el VIH. Vamos con la siguiente gráfica, prevención, que es muy importante, lo decía el doctor Beltrán. Prevención del SIDA. Aquí esto quizás es dentro de la base. Uso de preservativo, uso de insumos médicos estériles. ¿El tema del preservativo es quizás de lo más importante? A ver, aquí falta dos aspectos fundamentales. Dejemos los insumos médicos estériles porque eso tiene que ver con la drogadicción endovenosa, que como le decía, no es muy menor, marginal. Mucho menos importante en Chile. El uso de preservativos ha sido el foco de la prevención durante 30 años. ¿Los preservativos funcionan? Funcionan. ¿Son buenos? Son buenos, porque no solo previenen el VIH, sino que una amplia gama de enfermedades de transmisión sexual. Pero después de 30 años tenemos que decir que no basta con eso. Y por lo tanto se necesitan nuevas estrategias de prevención. Y eso es lo que Naciones Unidas, ONUCIDA, recomienda, que es la prevención combinada, la prevención integral que incorpora fuertemente el testeo. El testeo es prevención, porque usted testea, diagnostica a una persona, lo trata, esa persona se hace indetectable y deja de transmitir el virus. Está protegiendo a otras personas, está haciendo prevención. Y lo otro clave es la prevención farmacológica, que es el PrEP y el PEP, la profilaxis preexposición y la profilaxis postexposición. Tomar medicamentos para evitar que una exposición signifique transmisión del VIH. Y ahí estamos con una deuda brutal en testeo. El testeo ha bajado en todo el mundo.
el testeo de todas las enfermedades. Hace un tiempo vimos un testeo gratuito que creo que hizo la Universidad de Chile frente al Hospital Clínico. Muchísimas y muchas iniciativas de testeo que partieron desde la sociedad civil. La sociedad civil tuvo un rol muy importante en un momento testeando en distintas regiones, en el Maule, AHF. Todo eso bajó significativamente y el testeo, que se llama intramuro, el testeo institucional, bajó brutalmente. Entonces, eso significa que personas que tienen VIH no se diagnostican, no se tratan y están en condiciones de transmitir. Y si por otro lado las personas susceptibles no están utilizando medidas de prevención adecuadas, el resultado es que el número de contagios va a aumentar. Probablemente no ahora porque se está testeando poco, pero cuando se empieza a testear más vamos a ver un aumento importante en el número de casos nuevos. Doctor, vamos con la siguiente gráfica. Seguimos viendo los elementos importantes a tomar en consideración en este tema del VIH, del SIDA. El tratamiento. Usted decía, PrEP, el medicamento antirretrovirales que actúan en distintas etapas de la replicación del virus. Es bien importante esto, quizá usted lo decía. Hay información hace tiempo a través de muchas instancias, pero es poco lo que se ha hecho, usted dice, en campañas públicas. ¿Por qué y cómo puede cambiar justamente el camino si es que se toma más de esto? Mire, hay ciudades grandes, me refiero a ciudades norteamericanas, estoy hablando de San Francisco, estoy hablando de Boston, de Nueva York, en las cuales la introducción del PrEP significó el control de la epidemia, una disminución muy significativa. ¿Es muy caro, en el doctor, número... por ejemplo? No sé, pero uno dice puede ser costo. El PrEP puede ser genérico y a valor genérico tiene un costo que no llega a los 10.000 pesos mensuales. No es un valor alto. Está el costo logístico de los controles, etcétera, que le agrega. El punto es que PrEP, que es una medida ampliamente promovida por las agencias, por los organismos internacionales, no ha tenido a nivel mundial la expansión que se necesita y actualmente en el mundo hay poco más de 500.000 personas que están recibiendo PrEP y la mitad de ellas en Estados Unidos. En el resto del mundo el PrEP ha tenido poca penetración. Acá en Chile el plan 2018 incluía en el primer año 5.000 personas en PrEP, en el segundo año llegar a 10.000 personas en PrEP y en Chile en el sistema público hay 256 personas en PrEP. O sea, de 10.000, 256, estamos hablando de un 4%. Nunca se llegó ni cerca de las metas que eran, probablemente podrían haber significado un cambio, porque ¿a quién se le da PrEP? Precisamente a las personas que incurren en conductas sexuales de riesgo. No es necesario que esté enfermo. No, tiene que eso es importante, no ir sacando mitos. Hecho, las personas que están en PrEP son personas en PrEP, no son pacientes en PrEP. No tienen la infección por VIH y toman medicamentos para no adquirirla. Personas que están en alto riesgo de adquirirla y que tienen controles periódicos, en que además se les detectan sus eventuales otras enfermedades de transmisión sexual, se evalúa la eficacia del PrEP y de verdad tiene un tremendo impacto en términos preventivos, pero lamentablemente eso no ha tomado la prioridad como política pública que en un momento se pensó que iba a tomar. ¿Y si es tan efectivo? ¿Cuál es la razón, doctor? A ver, es difícil decirlo. Yo creo que acá todas las estrategias preventivas, todas las políticas públicas han estado muy marcadas por una inercia, por un bisatergo, por una repetición de lo mismo, con poca innovación y con muy malos resultados. O sea, yo creo que uno tiene que tener a la vista y ser suficientemente autocrítico y decir, mire, entre el 2010 y el 2019, mientras el mundo disminuía el número de nuevas infecciones, no lo suficiente, pero las disminuía, acá en Chile estamos diagnosticando a más del doble de los que diagnosticábamos el 2010 y, por estimaciones, la epidemia ha aumentado en un 55%. Entonces, se necesitan cambios. No podemos seguir con las políticas que no han funcionado durante todos estos años, o por lo menos que no han funcionado lo suficiente como para ponernos en la situación en que actualmente estamos. Doctor Beltrán, vamos a ir a una pausa. Aquí la especialista responde. A la vuelta vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante como es la prevención del VIH-Sida. Pero antes les quiero dejar la siguiente mención, el siguiente consejo. ¿Le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Probablemente usted, el doctor nos dice que sí, puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira. Ver bien, vivir mejor. Pausa, el especialista responde. Volvemos en segundos, aquí en Canal 24 Horas. Volvemos al especialista responde a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el doctor Carlos Beltrán, infectólogo y presidente de la Corporación
Sí, a Chile, doctor, tenemos varias preguntas a través de Facebook, todas las plataformas de Canal 24 Horas, de nuestro departamento de prensa, la gente obviamente que tiene muchas consultas respecto a un tema tan sensible. Simón Alonso nos pregunta, doctor, si una persona se contagia de VIH y mantiene su tratamiento, ¿es posible que vuelva a ser transmisible si no es constante con el consumo de las dosis diarias? Absolutamente, es clave. A ver, el mejor, este es un aforismo médico, pero el mejor tratamiento es el que la persona se toma. No hay medicina buena si no se toma. Si los medicamentos se toman en forma constante, hay un pequeño margen de omisión, pero que en general no se recomienda, la persona logra lo que se llama la indetectabilidad. O sea, su sangre y sus fluidos genitales dejan de tener virus y por lo tanto no transmite. Pero si interrumpe el tratamiento, reaparece la carga viral y la persona puede volver a transmitir. O sea, lo importante, fundamental, piedra angular, tratamiento, no descontinuarlo. Rodrigo Rivas Ramírez nos pregunta, doctor, ¿qué avances hay en cuanto a una cura para eliminar el virus del cuerpo de las personas infectadas? ¿Qué tiempo se espera para su masificación? Bueno, esta es obviamente una pregunta de mucho interés para la gente, sobre todo las personas que viven con VIH. Aquí hay que hacer una diferenciación. Yo creo que todos han escuchado del paciente de Berlín y del paciente de Londres, que son dos personas que tenían VIH y que se curaron del VIH a través de una técnica muy compleja que es el trasplante de médula ósea que se les aplicó porque padecían de un cáncer hematológico, además de su VIH. Y con un determinado tipo de trasplante y de células se logró que esas células de alguna manera fueran inmunes y curaran del VIH. Bueno, pero eso es anecdótico. La investigación, efectivamente, para lograr la cura del VIH es algo en lo que se ha invertido mucho tiempo, muchos recursos, y actualmente va por dos grandes líneas. Una que significa sacar estas células latentes, estos reservorios donde está escondido el VIH y atacarlo fuertemente, y el otro son las terapias génicas. Esas técnicas están avanzando, pero yo quiero enviar el mensaje al público, esto no está a la vuelta de la esquina, esto no se viene como una cosa, no sé, decir, bueno, el próximo año es como la el vacuna, COVID. claro, no, el próximo año la vacuna del coronavirus y al año siguiente la cura del SIDA. No, no es así, no está cerca y por lo tanto, actualmente la única cura efectiva para el VIH es prevenirlo. Esa es la cura en este momento, prevenir la adquisición del virus y para eso están las estrategias que conversamos. ¿Esto se va a venir en algún minuto? Se va a venir en algún minuto, pero falta mucho. Vamos con la siguiente pregunta a través de todas nuestras redes sociales de Facebook, Canal 24 Horas. Vamos con la siguiente. ¿Qué avance? No, ¿esta es la nueva? Sí. ¿Qué avances hay en cuanto a una cura para eliminar el virus? No, esta es la misma que teníamos antes. Sí. Es exactamente la misma, sí. Aquí, David Morales, los test rápidos son gratuitos. ¿Dónde se pueden pedir y con qué requisitos? Lo conversamos antes de irnos a la pausa. Hubo en algún momento, hace un par de años, acceso bastante rápido a test gratuitos. ¿Qué está pasando ahora? A ver, los test rápidos efectivamente estuvieron disponibles a través de una serie de campañas de distintos organismos, agrupaciones de la sociedad civil, universidades, nosotros mismos como corporación, y se hacían campañas extramuros en que se ofrecía el test rápido. Eso ha disminuido en forma muy sustancial, pero los test rápidos son gratuitos en el sistema público de salud. El sistema público de salud tiene test VIH gratuitos que hay que solicitar en los CESFAM, en los centros de la atención primaria. Pero la atención primaria ha estado muy abocada al tema COVID en estos tiempos y por lo tanto, ¿cuál es la disponibilidad o la prontitud con que va a tener el acceso al test rápido? Probablemente es algo que se ha demorado, que se ha retrasado. Y lo que sí es un hecho, que la cantidad de test que se han realizado durante este tiempo ha bajado sustancialmente en Chile. Vamos con la siguiente pregunta. Seguimos recibiendo consultas al doctor Beltrán. A ver, nos preguntan acá, ¿el test rápido de VIH es fiable si lo realizo en mi casa? ¿Qué hacer si sale positivo? Sí, esto es lo que se llama autotest, que es como el extremo del testeo expandido, digamos, que es entregar un kit para que la persona lo aplique en su casa a través de una punción y de sangre capilar. Están todas las instrucciones. Incluso hay un test que es en mucosa oral.
Pero estos test, hay algunos que tienen validación por el Instituto de Salud Pública, pero en Chile no se ha masificado el uso de estos test. Entonces, si es un test válido, sí, pero ha habido mucha reticencia de la autoridad en incorporar los test rápidos por un temor de que la persona no vaya a saber interpretar sus resultados o tener una reacción adecuada si su resultado sale reactivo. Es algo que está pendiente. Sí, doctor Beltrán, muchas gracias por esta presencia, por esta conversación en Canal 24 Horas. Especialista Responde, siempre usted dispuesto y explicando didácticamente un tema tan importante como la prevención del VIH-Sida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrés, y que el VIH siga presente en sus mentes porque hay que prevenirlo, es fundamental. Gracias, doctor. Y a todos ustedes los dejamos invitados también a revisar la siguiente nota en nuestro sitio web 24horas.cl para saber más de detalles del VIH. En 24horas.cl el equipo de 24 Data ha preparado un completo informe con datos actualizados de esta enfermedad, considerando que dentro de América Latina Chile es el país que tiene la tasa de incidencia más alta con un 7%. Además, podrá encontrar información sobre prevención, cómo se transmite, tratamientos actualizados para enfrentar este virus. Toda la información en 24horas.cl. Le agradecemos su sintonía aquí en Especialista Responde en Canal 24 Horas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.